¿Cómo están, amigos de Easy Vida Radio TV Internacional, la señal para tu vida? Directo y en vivo desde San Marcos, California, Estados Unidos. El día de hoy es un gozo, es un placer estar con ustedes. Y hoy tenemos una pregunta muy interesante en su programa A la Luz de la Biblia. El día de hoy nos acompaña mi hija Priscila Morales y su esposo Michael Morales para seguir este tema tan importante que se llama o se titula: si alguien me lastima en la iglesia, ¿cómo debo proceder? ¿Cuántas personas han sido lastimadas en la iglesia y son nuevas en el evangelio y se pierden, se salen de la iglesia y ya no vuelven a regresar por causa de alguien? A veces hasta el mismo pastor o un líder los lastiman y se salen de la iglesia y los lastiman. Entonces, la pregunta de hoy es: si alguien me lastima en la iglesia, ¿cómo debo proceder? ¿Qué debo hacer cuando sucede eso? El día de hoy empezamos con Priscila, que nos va a dar la cita bíblica, el texto base de todo lo que vamos a hablar. Ok, en Mateo 5, de 44 al 48, dice así: pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes de ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. So what my wife Priscilla is saying in this topic today that we're talking about is, if someone in the church hurt me, how do I proceed? And in Matthew 5:44 to 48, it says, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and good, and sends rain on the righteous and unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Así es. Entonces, a mí me ha pasado, bueno, en los principios de mi cristianismo, yo cuando iba a una iglesia, un pastor me tiraba indirectas, y pues eso a mí me lastimaba, me sentía como, ¿por qué lo está haciendo, no? Si apenas voy comenzando. Entonces, después que yo, porque fue una herida que me lastimó, y me fui. Sí. Pero luego supe que tenía que perdonar a ese pastor, y era leyendo la Biblia y dejando que el Espíritu Santo sanara mi corazón, porque yo sola no podía hacerlo. Así es, correcto. So Sí. what my wife Priscilla was saying was that when she first started going to church, there was a pastor that kept throwing indirects to her, and she felt very uncomfortable. She didn't feel at peace, and she really didn't agree with that pastor, and it hurt her very bad. But she realized she had to leave it in God's hands so God can heal her from that, and that she can be able to move forward,
because God is love, and we have to forgive those people that even hurt us. And she was able to forgive that person and move forward, and to this day she's going on the right path and moving in God's word. Así es, en esta situación fue lastimada, herida, y pues cuando son nuevos no saben qué hacer. Y ella tomó ahora sí, la dirección correcta de estar orando y de leer la Biblia, conocer más de Dios. Y entonces llegó a la conclusión de cuando ella estaba estudiando la Biblia y orando, que debería perdonarlo, porque la Biblia, la palabra de Dios, le estaba enseñando que debe perdonar a todas esas personas, porque Dios mismo nos perdona a nosotros, y si nosotros no perdonamos, Él no nos perdonará, dice en una parte de la Biblia. Y vamos a leer allá en Lucas 7:47. En Lucas 7:47, y dice así, 7:47, dice así: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Este es un hermoso principio, y es una forma de comprobar cuando el Espíritu Santo mora en ti, porque el Espíritu Santo es el que te da la capacidad para perdonar. Si tú lo quieres hacer con tus propias fuerzas, es difícil. No vas a perdonar y vas a estar recordando. Pero la pregunta es, ¿qué es imposible para Dios? Cuando el Espíritu Santo mora en ti, te da esa capacidad de perdonar. Y no solamente de perdonar, también te da la capacidad de olvidar. Parece increíble, ¿verdad? O sea, algo que te hace es difícil de olvidar. Sí. Pero si tú tienes fe, Dios puede hacer que tú olvides ese mal momento, porque el Espíritu Santo te da esa capacidad, y nosotros debemos confiar en que Dios nos ayuda, y que Él nos dice que debe ser una orden, es una ley que debemos perdonar. Y cuando nosotros perdonamos mucho, es porque en realidad nosotros amamos mucho. Cuando tú tienes un hijo, un bebé, y hace una maldad, y viene el niño y te dice: ay, perdóname, papi, tú con mucho amor dices: ay, sí, te perdono. Pero tú lo haces con amor y dices: vino y se arrepintió. Y tú como padre, con mucho amor, hasta tu corazón toca a tu hijo y dices: híjole, tú sí lo perdono porque lo amo. Y él viene y me pide perdón porque me ama y viene a buscarme, encara el problema. Y así es Dios con nosotros. Entonces, ahí en Lucas 7:47, en inglés, lo vamos a decir. In Luke 7, verse 47, it says, therefore, I tell you, here many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little, loves little. And what that says to me is that we still, like he says in his word, we have to forgive those who have hurt us. We have to have the same love that God has for us. Because how can we not forgive people when God forgives us all the time? Therefore, like I just said, God is love, and he's a forgiving God, and he's a father that's always going to forgive us. Just like
when our kids do something to us that we might not agree with, but once they apologize to you, your heart melts for them because they're your kids and you want them to be happy. And that's how God sees us. We're his children, and he wants to see us happy, and he wants us to love others and not be upset or hold grudges, but to forgive and to love one another always. Yes, and what say in 1 John 4:20? And 1 John 4:20, it says, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God, whom they have not seen. Again, that's another verse that's saying that no matter how bad someone has hurt us, even though it's hard, we're flesh, we're humans, we feel things. But again, we have to go back to the Word of God, and it says you have to love your enemies. You have to forgive your enemies. No matter how bad it's hurt you, you have to rest and show love in me, knowing that I'll take care of it for you. And just as you forgive them, God always forgives us. When we make errors, when we make mistakes, God always forgives us. So who are we not to forgive someone that makes a mistake? We should all love one another and continue to do so, but also when we feel a certain type of way, or if you feel like you don't want to love that person, that's where we have to read God's word and have that reassurance from God, letting us know that we have to love one another because we are brothers and sisters in Christ, and God is love, and that's how we're always supposed to be. Primero de Juan 4:20. Dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y lo que decía mi esposo es de que nos tenemos que amar a unos a otros. Porque si no nos amamos, es como dice aquí, ¿no? En primera de Juan 4:20, es ¿cómo entonces dices que amas a Dios? Si es alguien que no se puede ver, pero si tienes a tu hermano al lado y no lo amas, pues estás desobedeciendo a Dios. Porque Dios es amor, Dios te perdona. Si Él nos perdona hasta a veces varios pecados o cosas fuertes, porque nosotros no podemos hacer lo mismo, si es lo que Él manda de nosotros. Así es. Y bueno, ahí vamos a leer segunda carta a los Corintios 5:19, y dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En inglés. In English, 2 Corinthians 5:19 says that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. Así es. Dios nos encargó ese gran ministerio de la reconciliación. Si Él como Padre nuestro está viniendo a este mundo enviando a su Hijo para que nosotros primeramente nos reconciliemos con Dios, también en consecuencia tenemos que reconciliarnos con nuestros enemigos, con nuestros hermanos, por aquel que te hizo el mal. Y la manera que nos reconciliamos es perdonando. Perdonando es una manera correcta y una manera que debe dar fruto el perdón. No puedes decir te perdono pero no olvido. No puedes decir te perdono pero es difícil de olvidar. Y no puedes decir te perdono pero
no hay olvido. ¿Qué es lo que dijimos al principio? Que la manera que estaba diciendo Priscila es orar y leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te conecta con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te empieza a guiar a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra te empieza a limpiar tu corazón. La palabra nos limpia completamente. Le dijimos al principio, ¿qué es imposible para Dios? Nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos orar? Pedirle al Señor olvidar ese momento desagradable para con uno y perdonar al hermano de la iglesia, porque esa es la pregunta. Si alguien me lastima en la iglesia, ¿cómo debo proceder? ¿Y cómo debemos proceder? Orando, leyendo la Biblia y sobre todo perdonar. Y si tú das ese paso de perdonar, ahí vemos el fruto del Espíritu Santo que mora en ti, porque el que ama más, se le es perdonado más, y el que ama poco, poco se le perdona. Right, Michael? Yes. So, what you say about it? So, what I think about this is that, again, we must always forgive one another, love one another, and just continue to look in God's Word for that guidance. When you're not sure if you want to forgive that person, don't have that hate in your heart. Have nothing but love. Because once again, God is love. We have to learn how to forgive. That's one of the main important things, because God forgives us on a daily basis. God forgives us for sins from our past and sins that we do on a daily basis without even realizing it. So we have to learn to be more like God and to be able to forgive one another and love one another and continue to look in His Word and always look for Him, and He'll set you on the right path where you need to be. Amen. Correct. Algo muy importante, Priscila, que dijiste acerca de la sanidad. ¿Qué tanto importante es la sanidad cuando tú perdonas? ¿Debe haber sanidad o no? Sí, sí debe haber sanidad, porque si no tienes sanidad, pues te sientes cargado, amargado, cualquier cosita te va a molestar. Pero ya cuando el Espíritu Santo te sana y Dios también, te sientes libre, te sientes como que te quitan ese peso que has cargado contigo por muchos años o tal vez por meses, y no te das cuenta el alivio que sientes hasta que suceda. Hasta que lo experimentas, ¿verdad? Correcto. Eso es lo que hace Dios. Y bueno, el día de hoy la respuesta es que debemos orar, debemos leer la palabra y sobre todo también perdonar. Y no es el perdón con tus fuerzas. Recordemos que debes orar para que el Espíritu Santo te dé la capacidad para perdonar y para olvidar. Correcto. Y de esa manera vas a obtener frutos, que es la reconciliación. La reconciliación es que tú perdonas y que Dios te perdona a ti. Y entonces hay una reconciliación, y eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios precisamente envió a su Hijo a darnos su palabra y darnos este ministerio de la reconciliación con Dios y con nosotros mismos entre hermanos, incluso reconciliación con el enemigo, amar al enemigo y perdonarlo. Entonces el día de hoy, gracias por su atención y gracias, Michael, por tu opinión, y Priscila, gracias, y en este día espero que hayan podido aprender algo de cómo salir de esa trampa de no perdonar, porque es una trampa que pone el enemigo y destruye la iglesia, divide la iglesia, y Dios no quiere una iglesia dividida. Cuando tú no puedes perdonar a un hermano en la iglesia, a un pastor, a un líder, al que sea. Y estamos hablando de los que nos congregamos
y también sirve para la gente que todavía aún no conoce a Cristo Jesús, pueda también reconciliarse y conocer más de Dios, porque con Dios todo es posible. Y bueno, gracias, y nos vemos el próximo programa y tendremos otra nueva pregunta, y también les pedimos que nos escriban, que nos manden opiniones, y si hay una pregunta, con mucho gusto también le contestaremos a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia vamos a seguir caminando en este programa hasta que Dios permita. Gracias y muy buenas noches aquí en California, y gracias a todos los que nos ven en otras partes de otros países. Que Dios los bendiga y los guarde. Hasta pronto.